Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. El programa, ¿no es cierto? Dios las bendiga a Patti, ¿no es cierto? A Saucedo, a la hermana Ana Javier, ¿no es cierto? A la hermana Gisela, a la hermana Gladys. Creo que muchos de todos ustedes tienen, hermanos, el tinte que el Señor les ha dado para que ustedes puedan ser también grandes predicadoras usadas por el Señor. Así que todos. De repente me estoy olvidando de alguien, Patti, no sé si alguien más para mencionar que es importante darle reconocimiento a todos los pastores y hermanas y hermanos que han estado colaborando con el grupo. Sí, pastor, varios pastores en coordinación con usted que vinieron apoyando, el pastor Gerardo Medina, el pastor, el hermanito Cristian Alarcón, que también se apoyó, el pastor, y lo que estábamos, se estaba atravesando, muy contento. Ellos dijeron, ¿cómo no apoyar a nuestro colega? Es un lindo gesto, un trabajo arduo que estaba haciendo y esto no puede parar. Y dieron su tiempo y su predisposición, pastor, al igual que los hermanitos del grupo devocional, quisieron que esto continúe, porque muchos decían, es una iglesia virtual, ¿no? Y sí, es una iglesia virtual donde todos estamos unidos y orando, no solamente por usted, por su esposita, por sus hijos, por muchos pastores también que han estado mal. Y lo bonito es, pastor, que el grupito se ha mantenido fuerte, Pastor Francisco. Hemos tratado lo posible con nuestros errores por ahí que tenemos, pero de mantenernos unidos y la alegría y la chispa que usted siempre nos ha puesto. Yo he pensado en mi casa, con mi esposo hemos dicho, pastor, está que nos pone a prueba, a ver, ¿qué va a hacer el grupito devocional? Si continuamos o no, a ver. Y gracias a Dios, pastor, ahí usted nos tiene. Ahí usted nos va siempre a seguir monitoreando y estamos contentos de seguir como grupo. Bueno, muchas gracias, Patti. Nuevamente reitero mi agradecimiento profundo a todas las personas nombradas. Que Dios los siga bendiciendo, a todos los siervos del Señor, la sierva del Señor. Y pues a todos nosotros que estamos en este grupo, hermanos, hasta cuando el Señor lo permita. Vamos a orar antes de tomar la palabra. Querido Señor, nuevamente gratitud, porque siempre lo vamos a hacer en las buenas y en las malas, como siempre te lo vamos a decir. No solamente vamos a estar alegres cuando nos pasan cosas buenas, sino también cuando hay muerte, aflicción, dolor, enfermedad, crisis económica, crisis familiar. Señor, nuestra actitud siempre tiene que ser distinta. Y eso es lo que tú nos enseñaste. Gracias, Señor, por tu presencia. Muchas gracias por escuchar nuestras oraciones. Ahora nuevamente al abrir tu palabra,
Necesitamos que tu Espíritu nos abra nuestro entendimiento, Padre, para que todo pensamiento confuso, toda idea, Señor, contraria a tu palabra, pueda ser quitada, para que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos. No la iglesia, no la religión, no el pastor, lo que tú quieres enseñarnos. Por eso que estamos aquí, Padre. Gracias por escucharnos. Quédate con nosotros y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas, muy bien, hermanos, agarren su lapicero, su cuaderno. Una de las cosas que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta es lo siguiente. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Pues dice ahí la palabra del Señor, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Miren, hermanos, el contexto en el cual, ¿por qué estamos entonces en el grupo devocionales con Dios y por qué siempre tengo que recordarles? Agarren un lapicero, agarren su cuaderno. Dice aquí la palabra del Señor, número 1, leían claramente la palabra de Dios. Cada vez que nosotros necesitamos entender que este entendimiento, valga la redundancia, necesitamos entender qué dice la palabra de Dios. No es que dicen los pastores. ¿Qué dice la palabra de Dios? El fundamento del cristianismo no se basa en una religión, en una tradición o costumbres o fundadores X. No olviden que el fundamento del cristianismo es la palabra de Dios dada por nuestro Señor. Y bajo ese fundamento, que es la palabra de Dios, nosotros tenemos entonces, dice aquí, darle sentido. Número 2, explicaban su sentido. Y por eso que estamos explicando en detalle muchas cosas de la palabra de Dios para poder entender el texto con su contexto. Y número 3, no solamente explicaban, sino que la vivían, entendían la lectura. Qué importante es entonces este principio que está aquí en Nehemías 8:8. Bajo este principio, vamos, hermanos, a Lucas, vamos a ir a la palabra del Señor. Me quedo con una tos. Sé que esa es una secuela que irá desapareciendo. Miren, hermanos, vamos a San Juan capítulo 14. Hoy vamos a estudiar qué significa la paz de Dios. ¿Qué significa la paz de Dios? Pude entender claramente, hermanos, con mucha más amplitud, pues cuando estuve internado y los momentos que estamos atravesando, ¿qué es la paz de Dios? ¿Qué es la paz de Dios? San Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Número 1. La paz que el Señor nos da es una paz que viene de adentro hacia afuera. Es el shalom. Y esta paz es la que el Señor quiere que nosotros tengamos. La paz de Dios, recuerde, el shalom no depende de las circunstancias. El judío hasta ahora, a través de muchas guerras, que hasta ahora son ellos testigos de tantos conflictos, ellos no pierden esa paz. No huyen de Jerusalén, no abandonan Israel, porque el año 70, cuando el emperador Tito pues entró, hermanos, y destruyó Jerusalén y vino la diáspora, ¿verdad? Donde los judíos se expandieron por todas partes del mundo. Hasta el año 1948, cuando las Naciones Unidas decretan el Estado de Israel, todos volvieron a conformar ese país hermoso y poderoso
con un testimonio maravilloso llamado Israel. Convirtieron el desierto en la nada en un país extraordinario, maravilloso. En el desierto, llamaron en esa campaña que ellos tuvieron, el desierto florece, cosa que ha impactado al mundo, a todos los seres humanos. ¿Cómo han podido hacer del desierto? Un día lo voy a explicar hoy día con un mapa. Cómo del desierto, cuando en el año 1948, cuando se nombra las Naciones Unidas como el Estado de Israel, pues Libia estaba a un lado, Siria estaba a otro lado, Egipto estaba por otro lado, pues cómo ellos daron un pedazo de tierra vacía y desértica. Y a partir de ese momento, cómo este pueblo de Dios, sí, pueblo de Dios histórico, bajo la bendición de Dios, llegó a ser y sigue siendo un país próspero, bendecido. Y convirtieron en ese desierto en algo maravilloso y extraordinario que hasta ahora el aire, imaginen, una de las cosas tremendas que tiene Israel, porque tiene muchas cosas maravillosas. El aire lo convierten en agua. El agua del mar, ellos hace más de 15 años, el agua de mar están que lo convierten en agua potable. Bueno, entre tantas cosas, no hay ningún año que pueda transcurrir sin que haya un judío que gane el premio Nobel. Hoy día vamos a hablar de esas cosas. Solamente estoy hablando un paréntesis para que podamos entender cómo cuando uno, hermanos, tiene el chalón en su corazón. Ellos, por eso le dije a ustedes muchas veces, la paz que el Señor nos ofrece no depende de las circunstancias. Y mientras yo estaba interno en mi cama, en la clínica UJO, y yo le decía, Señor, pues como siempre te digo, no te entiendo. Y no voy a tratar de entenderte. Y pensamientos venían, pensamientos iban. Sí, soy un humano con tendencias igual que cualquier ser humano. Hermanos, yo decía, Señor, yo necesito esta paz. Yo necesito esta tranquilidad. Yo necesito, ahora que me tocó enfrentar esta crisis con mi familia, yo necesito ahora, tanto que hablaba y tanto que predicaba, pues el Señor me decía, ok, Francisco, pues el diablo también estaba ahí, pues vamos a ver. Tanto que hablabas a la gente, tanto que decías, ahora vamos a ver cómo la enfrentas, ¿verdad? Porque es bonito predicar cuando no tienes problema. Es bonito hablar de Dios cuando no pasas por necesidades económicas. Es bonito hablar de Dios y decir aleluya y shalom cuando no tienes problemas. Y siempre se los dije, hermanos, la felicidad no depende de las circunstancias de un hijo de Dios. Fácil es hablar de Dios y hablar bonito de Dios, ¿verdad? Y predicar tan lindo. Otra cosa es cuando pasamos por la prueba. Yo agradezco a Dios. Sí, hay que darle gracias a Dios por las pruebas, porque es ahí donde se ve la fe que tú tienes en ese Dios. Ahí se ve todo tu historial de pastor, de los años de servicio. Ahí se ve el historial de tanto que hablabas y predicabas. Pues yo sentía que el diablo me decía, oye, vamos a ver, Francisco. Vamos a ver de qué estás hecho. Vamos a ver de qué estás hecho. Hermanos, pero yo contundentemente, yo siempre cantaba ahí en el cuarto, oraba a mi Dios y decía, Satanás, no vas a poder. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no vas a poder? Porque tú ya estás vencido. Y me encanta por eso aquí cuando dice el Señor, la paz que yo te doy es diferente, número 2, a la que el mundo te la puede dar. El ser humano te da una paz externa. Es una paz de afuera hacia adentro. Déjenme decirle, hermana y hermano y querida amiga y amigo que está en el Facebook, nunca podrás ser feliz si no tienes paz interna. Jamás vas a ser feliz. No es que quiero irme allá a Oceanía, allá voy a encontrar paz. No te engañes. Es que quiero irme a un lugar solitario porque hoy voy a tener paz. La paz de Dios
no depende del lugar. La paz de Dios no depende de las circunstancias. La paz de Dios no depende de quién gane, este señor o la otra señora. La paz de Dios no depende si sube o baja el dólar o el euro. La paz de Dios no está sujeta, el shalom en hebreo no está sujeto a circunstancias externas. Por eso que esto lo entiende claramente el judío y nosotros no entendemos. No entendemos qué es el shalom. Y frente a cualquier problema me derrumbo. Frente a cualquier problema me desanimo, me desaliento y empiezo a llorar y digo, Señor, y comienzo a reclamarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios te va a decir, hijo mío, recuerda, cuando San Juan capítulo 14, estas palabras en el contexto que Jesús les está hablando en la última cena. La última cena, Jesús ya iba a morir y reúne a sus discípulos y les está diciendo, esta es mi última comida con vosotros. Quise estar con ustedes porque el Señor sabía lo que iba a pasar, sabía lo que iba a suceder. Y es ahí, en ese contexto, que el Señor les dice, la paz os dejo. Yo me voy a morir para dar redención a todos los pecadores, pero mi paz les voy a dejar. Esa paz que yo les demostré cuando estaba con ustedes, frente a los endemoniados, frente a los pecadores, frente a los acusadores, frente a las tormentas, frente a las dificultades y adversidades. Hermanos, los 3 años y medio que Jesús pasó con los discípulos, les trató de enseñar a los discípulos que tenían que tener esta paz. Por eso dije hace unos instantes, no pretendas ser feliz y tener paz porque te vas a un país, porque tienes más dinero o tienes más títulos o tienes más cosas. No te engañes. La paz, el shalom en el hebreo significa paz, 2 cosas. En hebreo significa shalom. Paz no es ausencia de problemas, ni de dificultades, ni tristezas, ni de muertes. Número 2, el shalom en hebreo significa que la presencia de Dios va a estar contigo a través de, en medio de todas las circunstancias adversas que se te puedan presentar, muerte, dolor, enfermedad. Dios me va a decir a mí y a ti, yo te doy esa paz en medio de esa muerte que estás enfrentando de tu ser amado. No tienes por qué desequilibrarte. Recuerden que esta fue la última cena que el Señor tuvo con sus discípulos y les estaba tratando de enseñarles que ese shalom, esa paz, puedan ellos experimentar. Hoy en día, ¿cuántos miembros de la iglesia y cuántos seres humanos no experimentan esta paz? Y si vamos al campo psicológico y psiquiátrico, neurológico, pues vamos a encontrar a mucha gente enferma de la mente. Y están enfermos de la mente solamente porque no tienen esta paz interna. No hay medicamentos para esta paz. No hay pastillas para que tengas paz. Toda persona desequilibrada de la mente, con conductas violentas y agresivas, lo único que le van a dar no es un tratamiento para que tengas paz. Te van a dar una pastilla que no quiero mencionarla, una inyección, y te van a hacer dormir, dormir, dormir y dormir. Pasa el efecto, vuelves a despertar, sigues cargando ese tormento emocional interno y mental. Número 3, el shalom significa, hermanos, paz en tu mente y paz en tu corazón. Es interesante cómo el shalom, como lo entiende el judío, ahora puedes entender por qué están todos los días en guerra, todos los días con amenazas de bombas y escuchan las bombas y escuchan tantas cosas y ven tantas tragedias, pero ellos tienen paz en su corazón. Ellos no piden ayuda a la humanidad por lo que le están pasando. Tú no vas a ver a un judío desesperado. No, están pasando momentos terribles, difíciles, todos los días.
Pero ellos saben lo que es el chalón. ¿Por qué? Porque paz, en tercer lugar, significa no tener miedo en el corazón. Y paz, en cuarto lugar, para el judío, significa también no tener confusión mental. Espero que estés captando esto. ¿Será que en este momento tu mente está confundida? Tu corazón está lleno de miedo. Miedo a lo que se nos va a venir. Como siempre lo voy a decir, se nos vienen cosas peores. Esto no es alarma. No, bajo ningún contexto. Solamente es el principio de dolores que hemos empezado. Se nos vienen epidemias más fuertes y más terribles, hermanos. Se nos vienen cosas que, viendo las expectativas panorámicas, sociales, políticas y económicas y religiosas, no nos esperan cosas buenas. Y por eso necesitamos este chalón, por eso que ellos implantaron el saludo del chalón. Y el judío por eso saluda, chalón. Ellos no dicen buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ellos dicen chalón, van a una casa, chalón, se despiden de la casa, chalón, se encuentran con el amigo en la calle, chalón. Porque tienen en su mente, no confusa, en el corazón, tienen miedo. Por eso que ellos saben que Dios, su Dios, Jehová, está con ellos. Miren, Éxodo capítulo 3. ¿Por qué entienden esto los judíos? Que nosotros no entendemos. Por eso vemos a muchos miembros de iglesia que frente a cualquier obstáculo o problema en la vida y todavía se justifican. Es que como usted no está pasando dolor, es como que usted no está pasando la muerte, es que como usted no está pasando esto o aquello, es que no necesito pasar eso. Dios me dice, no necesitas pasar todavía por esas experiencias. Mi paz te dejo, dijo Jesucristo, que no depende de lo que vas a pasar, sino que esa paz tiene que estar presente en ti. No debe haber confusión mental, Francisco, en tu cabeza, ni dudas, y no debe haber temor en tu corazón. Tienes que entenderlo, porque cuando no entiendes esto, la muerte de ese ser amado te va a derrumbar. El problema económico que estás atravesando te va a destruir. El problema que estás atravesando con la familia o otro tipo de circunstancias adversas te va a apagar la fe y va a matar tu esperanza. Jesús sabía lo que iba a pasarle a él. Y le estaba diciendo a sus discípulos, antes de morir, mi paz os dejo. Miren Éxodo capítulo 3. Hermanos, cosas maravillosas nos ha dejado el Señor. Sí, hermanos, no la iglesia, no la religión, no la familia, no la tradición, no las costumbres. No, 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 hermanos míos. Es Dios, 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 el chalón. Necesitamos este chalón. Fíjese, en estos momentos de turbulencia, en estos momentos de crisis para mucha gente, usted debe compartir este mensaje. Vamos a continuar con este mensaje porque una de las cosas es cómo tengo esta paz. ¿Cómo yo puedo tener esta paz? Estás escuchando, pero no tienes la paz. Y tú puedes decirme también a pastores, ok, yo estoy entendiendo, pero ¿sabe qué, pastor? En estos momentos, yo estoy confundida mentalmente. Tengo ideas, pensamientos, filosofías, etcétera, etcétera, que han venido a mi cabeza. Número 2, pastor, tengo miedo. Quiero que me entienda, tengo miedo a que se me muere ese familiar. Tengo miedo al problema que estoy atravesando y no sé cómo salir y no veo respuesta de Dios. El miedo está que me invade mi alma. Vamos a continuar con este mensaje porque una de las cosas es cómo tener la paz y otra cosa es cómo mantener la paz, que son dos cosas distintas. Permíteme en Éxodo capítulo 3, cuando el Señor lo llama a Moisés para que liberte a su pueblo de Egipto, Moisés le respondió, versículo 11, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y miren, hermanos, el chalón, Dios le respondió a Moisés, yo voy a estar contigo. Yo soy Jehová. Yo soy Yahvé.
No olviden el Yahvé, el que siempre existe, el que siempre existió y el que siempre existirá. Shalom, por lo tanto, significa y debe significar para usted y para mí, no solamente como algo intelectual. ¿Saben, hermanos? Los discípulos, los cristianos, no los religiosos, nos dieron una lección. Miren, este Shalom no tenían los discípulos, aún estando con Jesucristo en vida. No tenían esa paz. Ellos tenían confusión mental y tenían miedo en su corazón. ¿Cuándo cambió su actitud y sus perspectivas de los discípulos? Cuando Jesucristo murió. Recién se convirtieron. Cuando Jesucristo murió, recién los discípulos ahora se convirtieron en agentes de paz, en agentes de esperanza. Y de ahí en adelante, después de la muerte de Jesús, hermanos, ningún discípulo se desesperó frente a la persecución. En el año 70, cuando Tito, el emperador romano, entró para destruir Jerusalén y sitió la ciudad y destruyó todo, y vino la diáspora, como estaba diciendo, los judíos para todo el mundo de aquel entonces, hermanos, se desató una persecución, y siendo los más sanguinarios, Nerón y Diocleciano, dice Flavio Josefo, historiador de aquel tiempo, una persecución atroz contra los hijos del Señor. No con una iglesia, no con una religión, sino contra los cristianos. Y el lema de ellos es muerte a los cristianos. Y saben, Flavio Josefo me encanta. Quiero leerles aquí un párrafo de Flavio Josefo, este historiador de aquel entonces. Dice, ningún cristiano tuvo miedo a la muerte, ni a las circunstancias por más hostiles que pasaban, porque ellos tenían la paz de Dios en su corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios, me encanta esto. ¿Saben cómo fue la persecución? Voy a explicarle un poquito la persecución de aquel entonces, a la cual nosotros vamos a enfrentar la persecución, hermanos y amigos. Vamos a enfrentar la persecución porque pronto se ejecutará, pronto, muy pronto, se va a ejecutar la ley dominical y vendrá la persecución para todos los hijos de Dios, para todos los cristianos, para todos aquellos que se mantuvieron fieles a Dios, que creyeron en Dios, pues la persecución vendrá para ellos. No vendrán para los apóstatas, no vendrán para los incrédulos, no vendrán para aquellos que no tomaron la decisión de entregar la vida a Jesús. No, la persecución no vendrá para ti, ni es para ti tampoco. La persecución que nos espera, que pronto vamos a pasar usted y yo, será, hermanos, para aquellos cristianos, como aquel entonces. Hermanos, las persecuciones de los romanos, especialmente dice Flavio Josefo de Nerón y Diocleciano, fueron muy, muy, muy crueles. Pero Flavio Josefo dijo que ninguno de los cristianos tuvieron miedo para morir por Jesús. En medio de esa persecución atroz, de los momentos más difíciles que pasaron los hijos de Dios, nos dejaron un legado extraordinario. Creo que una vez les conté, Flavio Josefo dice que murieron cerca de 32.500 cristianos en el circo romano, tragados por las fieras salvajes. Pero ninguno de los hijos del Señor, ningún cristiano, tengo que hablar bien claro y enfatizar bien claro, ningún cristiano, no estoy hablando de religiones ni de iglesias, estoy hablando de los cristianos, porque ese es el nombre que se les dio en la Escritura, cristianos. Flavio Josefo dice que ningún cristiano
tuvo miedo de morir por el Señor. Y me encanta cómo él describe cuando el circo romano, cerca de 6,000 personas en ese anfitrión, hermanos, donde eran los expectantes de una muerte cruel y sangrienta. Ver en vida como 12 leones despedazaban en vida a los hijos de Dios. ¿Sabe usted lo que es ese espectáculo? Quiero imaginarme, sí, quiero imaginarme ese espectáculo. ¿Cómo será, hermano, ser despedazado por una fiera salvaje? Que me arranque mis tuétanos, mis nervios, mis arterias, y me comience a comer mi corazón y mis órganos. Oiga, hermanos míos, esas 6,000 personas cantaban y decían: muerte a los cristianos, muerte a los cristianos. Y echaban los pétalos de las rosas y de las flores antes de que ellos mueran. Flavio Josefo dice que los cristianos salían en grupo en el centro del ruedo. Y me encanta cómo lo describe. Dice que salían agarrados de las manos, otros de los brazos. Ahí estaban los hijos de Dios, sabían que iban a morir de una manera atroz. Sabían lo que era la muerte. Madres con sus niños en sus brazos, ancianos, jóvenes, adolescentes. Hermanos, y número 2, no solamente estaban abrazados, dispuestos a morir por Jesús, sino que comenzaban a cantar. Hermanos, comenzaron a cantar. Y Flavio Josefo dice que a 2 kilómetros de esas murallas, de aquel circo romano, la gente podía escuchar no una canción de lamento, ni de tristeza, ni de queja, sino que escuchaba un mensaje de esperanza. Fíjese, a 20 cuadras se escuchaba un canto de esperanza de los cristianos. Y en eso, pues salían las 12 fieras salvajes y mataban en vida a los hijos del Señor. Flavio Josefo dice que Nerón se trastornó más de lo que era. Era un psicópata, pero se trastornó mucho más cuando él bajó a ver a los cristianos, porque le llamó la atención 2 cosas a Nerón. Número 1, que esta gente no tuviera miedo antes de morir despedazados por las fieras salvajes. Y número 2, ¿cómo es posible que murieran cantando? Y número 3, le llamó la atención poderosamente, dice Flavio Josefo a Nerón. El león se come de la parte del cuello hacia abajo. Los leones nunca comen el rostro. Eso lo dejan para los cuervos, los gavilanes, etcétera, etcétera. Y dice, mis hermanos, que le llamó la atención poderosamente a Nerón cuando vio que todos los cristianos habían muerto sonriendo, y entonces él comenzó a gritar como loco. Y dijo: no es posible que esta gente muera de esta manera, sonriendo. ¿Por qué sonríen? ¿Por qué sonríen? Hermanos, y yo me imagino a este loco desquiciado mental, hijo del demonio, cuando comenzó a ver a todos los hijos de Dios, sus cabezas, solamente sus cabezas, y un espectáculo totalmente sangriento, pero los hijos de Dios con una sonrisa. La sierva de Dios, la hermana Elena G. de Huay, dice que Dios amortiguaba el dolor de sus hijos. Me encanta cuando leo el conflicto de los siglos y hago memoria, cuando murieron más de 68,000 cristianos quemados en las hogueras en el siglo XV hasta el siglo XVII. Ellos morían cantando, hermanos. Cuando yo me he tratado de ponerme en la escena, ¿cómo será morir quemado? Si apenas una pequeña llama pues me impacta en uno de mis dedos o mi mano, hermanos, causa un dolor tremendo y me inmoviliza. Pues ¿cómo será quemado como una antorcha humana? Pero ellos morían cantando. Y la sierva de Dios dice que Dios amortiguaba su dolor.
Hermanos, esa paz era que usted y yo necesitamos alcanzarla. Como dije hace unos momentos, podemos hablar de paz, podemos hacer decretos de paz, como hacen las naciones, y no alcanzan a tener esa paz, porque la paz que el Señor nos deja es una paz diferente a que el mundo te la da. Recuerda, la paz que el mundo te da es una paz temporal. Tú no vas a ser feliz nunca, jamás, hagas lo que hagas. Te cases con quien te cases, tengas 20 hijos, tengas dinero y puedas conseguir lo que quieras en este mundo. Nunca serás feliz si no tienes paz interna en tu corazón. No vas a ser feliz. Y eso es lo que el Señor trataba. Por eso cuánta gente me dice, pastor, no tengo paz. Si tú no tienes paz interna en tu corazón, tienes miedo. El miedo está embargando tu alma de tal manera que te justificas y dices, pues es que usted solamente habla. A ver, pase por lo que yo estoy pasando. A ver, ¿qué es? Claro, esas son justificaciones tontas. Sí, ¿por qué son tontas? Porque no has entendido que la paz de Dios, que el chalón, es una paz interna a pesar de los problemas que estamos atravesando. Por eso tengo que recordarles por qué hasta ahora los judíos, porque ahora este pueblo, a pesar de vivir en guerra todos los días y amenazados de unas amenazas constantes de destrucción y de amenazas, ¿cómo ellos no se desesperan? No sé si ustedes vieron hace poco el movimiento del grupo Hamas, que significa los violentos, pues lanzaron, ¿no es cierto?, más de 200 cohetes y bombas para destruir Jerusalén y destruir, porque su objetivo de ellos es acabar con el pueblo de Israel, de matarlos a todos, destruirlos, de desaparecerlos del planeta Tierra, porque tienen un odio, que ya les expliqué por dónde viene ese odio del grupo Hamas, los violentos. Cuando Yasser Arafat, pues en el año 1968, él organiza la Organización de la Liberación de Palestina. Él va con un concepto equivocado, y en ese concepto equivocado él dice, Israel tiene que desaparecer de la tierra y vamos, no los dejaremos, dijo estas palabras él, Yasser Arafat, no los dejaremos en paz mientras vivan. El pueblo de Israel le contestó, Yasser Arafat, no nos amedrantan tus palabras, porque nosotros tenemos shalom, está en nuestro corazón. Ese es el shalom que tú y yo necesitamos ahora. En medio de esa tormenta, en medio de esa dificultad, hermanas y hermanos, amigos, tú necesitas tener esta paz que solamente te la da el Señor, no te la va a dar nada, ni nadie. Por eso hay mucha gente que dice, yo me he cambiado de casa, cuando he tratado a mucha gente mentalmente, y dice, yo no sé por qué todavía estoy así, con ansiedad, y no sé por qué tengo esto y aquello y lo otro, no me entiendo, he ido a un neurólogo, he ido a un psiquiatra y otro psicólogo, no entiendo, he estado en 3 centros de rehabilitación, 4 centros de rehabilitación, no encuentro esa paz deseada, anhelada. Por favor, ¿puede usted explicarme? Estoy volviéndome loco. No sé qué hacer, ayúdeme. Estoy recurriendo a usted como último recurso porque me han hablado de usted. Y yo le digo, mire, pues el último recurso no soy yo. Y si acudió a muchos especialistas y has tomado demasiados medicamentos y has estado interno en tantos centros psiquiátricos o de rehabilitación y no encuentras la paz, tengo que decirte que te engañaron en el sentido de que la paz que tú necesitas, que es interna, no te la va a dar ni un hospital psiquiátrico. Y ojo, quiero hacer una salvedad porque hay psiquiatras y psicólogos que están aquí esta mañana. Yo no estoy diciendo que no acudas. No vayas a malinterpretar porque siempre tengo que hacer claro. Hay gente que le gusta malinterpretar las cosas. Pues hay momentos que vas a tener que acudir al psiquiatra. Vamos a suponer cuando tienes una depresión obsesiva, compulsiva y severa, tienes que ir al psiquiatra. Tienes que hacer caso a lo que dice el psiquiatra. Pero por sobre todo, esto no quiere decir que dejes de lado a Dios. Cuando una persona, recuerde, no tiene paz interna, el miedo se apodera de ti. Y cuando el miedo se apodera de una persona, pues vienen los cuadros de ¿qué? Ansiedad, angustia, depresión, suicidio.
Por eso cuando el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo te la da, que es una paz temporal. Bailas, ríes, gritas, te agarra epilepsia hasta cuando bailan, ¿verdad? Porque cuando bailan hacen el baile del mono, del lagarto, esa es epilepsia, pues es una epilepsia el bailando, te agarra, ríe, grita a la hora loca y estás ahí, qué lindo, que no se acabe la fiesta. Todos ríen, todos se gozan, mueven el esqueleto, pues les agarra una epilepsia, sí, una epilepsia. Se vuelven eléctricos. Pasó. Vuelves a despertar al día siguiente con dolor de cuerpo y de malestar todo tu organismo y vuelves con la misma carga emocional y no tienes paz. Entonces, para conseguir esa paz temporal, quieres bailar más, quieres tomar más, quieres hacer cosas más feas de las que te da momentáneamente tranquilidad. Pues yo vengo a decirte esta mañana que la paz que el Señor nos da es una paz temporal. Esa paz, hermanos, que tuvieron los discípulos para morir. Miren, un día vamos a explicar cómo murió cada discípulo. Por eso le estaba diciendo que después de la muerte de Cristo, recién los discípulos se convirtieron. Los cristianos de aquel entonces vivieron con una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Filipenses capítulo 4. Pero primero vamos a ir a Isaías. Vamos a Isaías, hermanos, el capítulo 26. Miren ahí, Isaías capítulo 26. Quiero que subrayen este texto, perdón. Subrayen este texto. Isaías capítulo 26. Miren, hermanos, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Subrayen ahí la palabra en ti. Por favor, subráyalo. Pon tu nombre. Pon tu nombre. Porque yo, Francisco, porque yo, Juana, porque yo, Gladys, porque yo, Kiana, porque yo, Aida, porque yo, Gabriela, porque yo, Digna, porque yo, Ana, porque yo, Lucrecia, porque yo, Francisco, porque yo, Fausto, he confiado en ti, Señor. Vamos a analizar este pasaje. Tú guardarás en completa paz. Número 1. Miren esta promesa maravillosa de las más de 3.500 promesas que hay en la Biblia. Esta es una de las promesas más contundentes, hermanos, para el mundo y para los seres humanos hoy en día, sin duda equivocarnos, sin ninguna duda. Si usted comienza a ver a nuestros familiares, nuestros vecinos y amigos, ¿cómo viven? Hermanos, están en una guerra, no bélica. Están en una guerra de odio entre padres e hijos, hijos, padres, madres. Están en una venganza, con una sed de venganza, de querer ver muerto a esa persona, de querer ver la manera como destruir a esa persona. La guerra más terrible no es la bélica, la armamentista. La guerra que vive el mundo hoy, que es la más terrible, es la guerra emocional, conflictiva, donde los seres humanos ya estamos dejando de amarnos. Estoy matando a la esposa, estoy matando al cónyuge, estoy matando a los hijos. Y en mi desesperación, los seres humanos van camino al suicidio, a la muerte, a un descontrol totalmente humano. Un descontrol que los lleva, mis hermanos, a hacer cosas las más increíbles. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo pudo haber hecho esto este hombre?
Todos somos conscientes y testigos de estas guerras crueles y sangrientas que están en el corazón del ser humano. Dice aquí, tú vas a guardar. Ojo, ¿quién es el que va a guardar? ¿Qué significa guardar? Pues Dios te dice que no guardes rencor en tu corazón ni resentimiento contra ese hombre lo que te hizo, contra esa mujer. Y si tú me dices, pastor, como muchas veces he escuchado, pastor, es que si usted supiera lo que me hizo, es que si usted supiera, pastor, déjeme decirle algo, hermana y hermano y amigo. Deje usted de tener autoconmiseración. Creo que un buen tiempo para hablar de esto un día. A los seres humanos nos gusta autoconmiserarnos, dar lástima, dar pena. Y decir, acá estoy, pastor, sufriendo con la cara de pena, ¿verdad? Y acá estoy. Pero me la va a pagar. Y ahí viene el ping-pong, ¿no? Y este hombre, y comienzas, lo maldices, comienzas a hablar palabras impropias. Entonces comienzo a decir, este hombre que me ha dejado, esa mujer que me ha hecho esto. Pero va a ver, me la va a pagar. Me la va a pagar, pastor. Yo sé que me la va a pagar. Ah, hermanos míos. Mira, tiene sed de venganza. Me la va a pagar. Porque algún día me conseguiré otro. Voy a conseguir otra mujer y delante de él, delante de ella voy a pasar abrazado, besándome, para que vea, para hacerlos ver sufrir. Algún día pagarás esto, hijo. Cuando se portan los hijos malos, ¿verdad? Como muchos hay. Algún día la vas a pagar, hijo. Vas a ver. Acuérdate. La autoconmiseración. La autoconmiseración no es parte para los hijos de Dios. No tienen parte en la vida de un hijo de Dios. Tú guardarás, Jehová. Tú guardarás. Ojo, ¿qué va a guardar el Señor? Miren esta promesa. En completa paz. ¿Qué es completa? Voy a explicar esto mañana. ¿Cómo podemos, hermanos, mantener esa paz? Porque quizás tú me digas, esta mina, pastor, yo ya perdí la paz. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Hay seres humanos que han perdido a sus seres amados de una manera continua. Y en menos de un mes han perdido a 3, 4 familiares. Se suma a esto los problemas económicos. Y se suman otros problemas. Entonces me dicen en las redes, que me escriben mucha gente y me dice, pastor, ya no puedo más. No puedo más. Aquí entra a tallar, hermanos. Ojo, por eso dije en el inicio de este mensaje, de esta reflexión, de este estudio, porque es un estudio, no es un sermón. El chalón. Necesitamos, recuerden que ese chalón tengo que hacerle repetir a los que están ingresando, porque puedes escuchar la palabra chalón, pero no entiendes el significado. Número 1, chalón, que significa en hebreo paz, no significa ausencia de enfermedad, ni de muerte, ni de aflicción, ni de problemas económicos, ni de problemas familiares. Bajo ninguna circunstancia significa eso. No es la ausencia de. Número 2, shalom no depende de las circunstancias externas. O sea, tú no necesitas tener paz para irte a un campo y decir en el campo, ¿qué paz respiro en este lugar? Quiero vivir por siempre en este lugar. El shalom, la paz, en el hebreo, no depende que viajes a otro país. No depende que vivas en ese lugar. No depende que no haya bulla y que no haya ruido. El shalom, en hebreo, significa que no depende de las circunstancias externas. 4, el shalom significa que tu mente no esté confusa. Tu mente tiene que estar lúcida.
Número 5. El shalom significa que no puede haber miedo en tu corazón. Concluimos entonces que el shalom, así lo entienden los judíos, y así la palabra de Dios nos enseña, no los pastores, ni la iglesia, ni las religiones. Dios nos enseña que el shalom es la presencia de Dios. Ojo, la presencia de Dios de manera continua, permanente en la vida de todos los hijos de Dios. Pues si tú no entiendes esto, nunca vas a ser feliz. He escuchado a lo largo de mi ministerio a tantos miembros de iglesia abandonar la fe, irse tras caminos equivocados, y pues me ha dolido porque hay muchos amigos que no están ahora con nosotros, inclusive pastores. Perdí a 3 amigos pastores, que me dijeron: Francisco, esto es un engaño, esto es una mentira, y comenzaron a decir tantas cosas. Hermanos, el shalom significa que nada ni nadie te puede robar esa paz. Así lo entienden los judíos. Y así es lo que el Señor quiere que entendamos. Por favor, tienes que entenderlo. Cuando tú tienes el shalom en tu corazón, nada ni nadie te puede robar esa paz interna. Ni la muerte, ni el dolor, ni la circunstancia. Por eso me encanta Romanos 8, versículos 37 a 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Ni la muerte, ni la aflicción, ni el COVID, ni el problema económico, nada. Puedo llorar frente a la muerte. Puedo estar desanimado porque no tengo trabajo. Puedo pasar, hermanos, por las circunstancias más adversas de la vida. Sí, porque soy un ser humano de carne y hueso. Puedo llorar. No es malo que no llores. No es malo que estés triste. No es malo que estés acongojada de espíritu. ¿Dónde está lo malo? Cuando tú permites que esa paz interna se altere. Y entonces, cuando esa paz interna se altera, desaparece y toma posesión el miedo, la confusión mental. Y entonces comienzo a decir: ¿por qué no me escucha Dios? ¿Por qué, pastor, si estaba orando por mi papá y Dios permitió que muriera? ¿Por qué permitió que mi hijo muriera si apenas tiene 5 o 6 años, pastor? No entiendo. Si dice que Dios es amor, Dios es bueno, ¿por qué se lo lleva el angelito? ¿Por qué no me llevó a mí? ¿Por qué no me llevó a mí? Y podemos decir tantas cosas. Quiero por eso yo clarificar lo que estamos estudiando, hermanos, en Isaías capítulo 26. Tú guardarás, Jehová, el yo soy, el Dios que siempre dijo: yo voy a estar contigo. ¿No entiendes? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Yo voy a estar contigo. Hermanos, y Dios le demostró al pueblo de Israel: el yo soy. Tú vas a decir al pueblo: yo soy el que soy. El que siempre existe, el que siempre existió y el que siempre existirá, significa Yahvé en hebreo. Hermanos, y Dios dio una evidencia, una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche, para calentarlos en ese desierto, hermanos, totalmente friolento. Pues en el día esa columna de nube los protegía también del calor. Y ellos podían divisar, ellos podían ver esa nube en el día y en la noche la columna de fuego. Como que el Señor les estaba diciendo: yo soy el que soy, yo guardo en completa paz a mi pueblo. Y por eso que hemos estudiado eso. ¿Se acuerdan cuando vinieron los egipcios para matarlos? Hermanos, iba a ser una carnicería humana. ¿Qué dice la Biblia? La columna de nube, hermanos, se fue a la retaguardia. Y número 2 dice que el ángel de Dios también se fue a la retaguardia. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Cómo me encanta esto? El Dios que protege, el Dios que cuida a sus hijos, el Dios que nos dice: yo te voy a guardar, hijo. No te desesperes.
Tranquilo. Porque cuando tú te desesperas, tu mente se confunde. ¿Me sanaré? ¿Me moriré? Hermanos, cuando no hay paz interna en el corazón, recuerden, dos cosas van a pasar. Tu mente se va a trastornar. Pierdes la fe, tienen pensamientos malos a la cabeza, comienzas a dudar de Dios, comienzas a quejarte de Dios y vas a terminar abandonando la fe. Y vas a decir, como mucha gente me lo ha dicho, yo antes creía en Dios, pastor, ahora no creo. Dios es malo. Sí, Señor, Dios es malo. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Por qué permite tanta tragedia? ¿Por qué permite tanto? Quiero que me explique por qué. Explíqueme por qué. ¿Dónde está ese Dios que va a cuidar a sus hijos del COVID y se mueren del COVID? Quiero que me explique, pastor. ¿Dónde está ese Dios que dice el ángel de Jehová estará contigo y te va a guardar? ¿Dónde está si no me guardó ni me cuidó y encima se murió mi familiar? ¿Dónde está ese Dios cuando me han botado del trabajo y no tengo ahora cómo mantener a mi familia? Y estoy orando a Dios, orando y Dios no me contesta. Puedo decir tantas cosas esta mañana. Pero quiero que entendamos, hermanos, que ese Dios, ese Jehová, te va a guardar en completa paz. Cuando tú y yo tenemos esa completa paz, que mañana vamos a seguir estudiando esto, vamos a poder entender, hermanos, que esta paz interna que necesitamos todos, porque esta es la paz que todos buscamos, que todos los seres humanos estamos anhelando, que todo el mundo, pues cuando se elevó los derechos universales, ¿recuerdan? Paz, justicia y libertad. Tres elementos importantes: paz, justicia y libertad. Cuando los derechos universales, hermanos, comenzaron a proclamarse en el mundo entero, se proclamaron con estas tres palabras: paz, justicia y libertad. Y esta anhelada paz es la que los países, es lo que todos los seres humanos estamos buscando, esa paz. Por eso que la gente que hace para tener esta paz, comienzan a viajar, se van aquí, se van allá y no alcanzan esa paz. Te cambias de casa, no alcanzas la paz. Tienes otro hijo, no alcanzas la paz. Tienes más dinero, no alcanzas esa paz. Porque no has entendido que la paz interna que Cristo nos ofrece no depende de las circunstancias externas. Dios te va a guardar en completa paz. ¿Cuándo? Cuando tu pensamiento, dice aquí, Isaías 26:3, cuando tu cabeza piensa en el Señor. Cuando los pensamientos de Dios están en tu corazón. Quiero terminar, hermanos. ¿Qué es esto? Filipenses capítulo 4. Pastor, ¿pueden explicarme un poquito más? No estoy entendiendo esto. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué significa esto? Filipenses capítulo 4, por favor. Miren el versículo 8. Por lo demás, hermanos, del grupo devocionales y todos los amigos que están a través del Facebook, por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto tienes que pensar, María, Juan. ¿Cuáles son los pensamientos que ahora tienes? ¿Pensamientos de desastre, de miedo? ¿Cuáles son esos pensamientos que están destruyendo tu vida espiritual ahora? Dime. Miren, acá encuentro 6 cosas. Tú guardarás, Jehová me guardará en completa. Sí, porque la paz de Dios no es incompleta. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo te la va a dar, Francisco. El mundo te va a dar una paz temporal, pasajera, efímera. Pero la paz que yo te doy es una paz que permanece, que es continua.
Esa es la completa paz que mañana vamos a analizar un poco más, pero estamos analizando aquí esta parte para terminar. Tú guardarás en completa paz a quién es, Señor, a aquel persona, aquel hijo, hija de Dios, cuyo pensamiento, cuyos pensamientos en ti perseveran. Pensamientos de paz, pensamientos de fe, pensamientos de esperanza, pensamientos que pase lo que me pase, yo seguiré creyendo en ti, Señor. Y aunque estoy pasando por ese momento de dolor, de tragedia, de tristeza, yo voy a seguir creyendo en ti. Tú vas a tener esa paz interna. ¿Por qué? Porque en ti he confiado. Y miren cómo termina el versículo 4 de Isaías 26. Confíen en Dios de manera permanente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Cuántos queremos tener esa paz? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos quieren tener esa paz continua, permanente en nuestro corazón? A ver, levanten, hagan una reacción ahí con sus manitos. ¿Cuántos queremos tener esta paz interna, hermanos? ¿Eh? Haz una reacción en el chapón, tu manito ahí, levanta tu mano para tener la oración. ¿Cuántos queremos tener esta paz? Saben, hermanos, he estado en muchos lugares, en muchas circunstancias, donde a veces hemos ido a consolar a las personas y hemos salido consolados nosotros. Nunca olvidaré a una dama que mientras yo estaba predicando la palabra del Señor, pues ella se acercó al final y me dice, pastor, quiero que me bautice. No he recibido ni un estudio, pero sí he escuchado la voz de Dios en estos 10 minutos que entré. Quiero que me bautice. Y después de ver los estudios, me la bautizamos esta mujer. Al mes, un cáncer al útero fulminante acabó con su vida. Un día antes, los hermanos de iglesia me llaman, me dice, pastor, la hermana tal está hospitalizada. Pero antes de eso, hermanos, cuando ella entregó su vida a Jesús y dejó su vida totalmente pecaminosa, una vida muy mala, esta mujer iba con la Biblia en mano y predicaba la palabra con poder y cantaba. Mucha gente que la conocía, la vida miserable que había tenido, decían, esta mujer está loca, se trastornó, el evangelio le trastornó su cabeza. Ah, hermanos, cuando fui a ver al hospital, pues ella me cogió la mano y me dice, pastor, me voy a morir. Pero sabe, pastor, tengo paz en mi corazón. El Señor me dio la oportunidad sin saber que yo tenía este cáncer. Por eso que yo sentí la necesidad de bautizarme, de entregarme en la vida a Dios. Pastor, quiero morir cantando. Ah, hermano, yo salí más alentado. Yo salí más consolado. Su cantito favorito de ella es, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y mientras cantábamos, pues ella dejó este mundo. Su corazón paró. Los 3 hermanos, más su servidor que estaba ahí, hermanos, fue un espectáculo maravilloso que jamás podré olvidar. Que los hijos de Dios, aún en medio de la muerte, pueden cantar, pueden tener un canto de esperanza. Tú guardarás en completa paz. Nunca olvidaré a Cecilia, agarrado de mi mano, murió cantando, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dios va a guardar en completa paz tu vida. No sé cuál será el tormento emocional que estarás atravesando, hermana y hermano.
No es el momento difícil que yo sé que esta mañana hablé para muchos quizás de ustedes, que están pasando momentos tan atroces, donde quizás ya pensaste hasta cosas malas y feas. Pero el Señor te habló esta mañana. Haz del Señor tu chalón. ¿Cómo entonces puedo mantener esta paz en medio de tanta tragedia en mi casa, de tanto dolor, de tanta necesidad? Y tú me dices, como mucha gente me dice, pastor, es insoportable. No puedo más, pastor. Y estoy llorando de desesperación porque no sé más qué hacer. Ah, hermanos, hoy Dios nos dijo, tranquilos, yo estoy en el control de todo. Tranquilos, yo te voy a guardar en completa paz. Que este chalón, hermanos, quede en tu corazón y en el mío. Recuerda, no podrás ser nunca feliz si no tienes esa paz interna en tu corazón. Ahora que vayas a buscar el trabajo, ahora que vayas a tomar el ómnibus, ahora que salgas al mercado y vas a encontrar gente que pelean, gente que gritan, gente que dicen palabras soeces, seres humanos que nos quieren maltratar, seres humanos que nos dicen una cosa u otra. Recuerda, tú eres un agente de esperanza. Tú no puedes convertirte igual que ellos. Tenemos que demostrar a las personas, a mis familiares, amigos, vecinos, donde trabajo, donde estudio, que soy un agente de esperanza, que no soy un agente de guerra, de conflicto. Y si esa persona sigue causándote dolor, y a tal punto que tú me dices, pastor, o esta enfermedad, o esta persona, ya no puedo más, hermana, hermano, no te desesperes. Por eso que el judío no se desespera, como le dije en el inicio. Nunca se desesperaron los discípulos ni los cristianos a través de la persecución, hermano. Ningún discípulo después que murió Jesús se desesperó. ¿Saben cómo murieron? Vamos a leer esto un poquito mañana, quizás. Murieron de la manera más atroz, más cruel los discípulos. Pero nunca, ya no eran los discípulos cuando estaban con Jesús, antes de que Él muriera. Ya no estaban con esos pensamientos confusos en su mente. Ya no estaban con ese miedo. Por eso que el Señor le dijo, ¿por qué tienen miedo? Si yo estoy aquí, ¿por qué tienen miedo? Ellos se quedaron, pues, un poco asustados cuando escucharon esas palabras de Jesús, pero no estaba yo aquí en la barca. Estoy con ustedes. Yo soy el que soy. Ah, hermano, ¿cuántas veces? ¿Hasta cuándo les voy a enseñar? Le digo que Cristo, ¿hasta cuándo no van a entender? ¿Hasta cuándo? Que yo soy esa paz, yo soy el Dios Todopoderoso. Y si permito la muerte, Francisco, si permito el dolor, si permito el sufrimiento que tienes que pasar, pues lo voy a permitir. Porque yo soy Dios. Tú eres un ser humano creado, hijo mío. Ah, hermanos, mañana vamos a ver esta otra parte maravillosa. Cómo Dios, cómo nosotros podemos mantener esa paz en medio de tanta tragedia, como hacen los judíos. Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por esta paz que tú nos has dejado. Tú eres el príncipe de paz. Eres el Emmanuel, Dios con nosotros. Yo sé que hablé esta mañana para muchos de tus hijos que están desesperados quizás, porque no ven la solución a su problema. Porque quizás la enfermedad está aumentando más, hasta la muerte ha venido, ha golpeado la puerta de su hogar. Señor, y estamos preocupados como humanos, mas no desesperados. Ayúdanos a convertirnos en agentes de paz, de esperanza. Que este chalón no sea una palabra teórica, sino que podamos experimentarlo, Señor. Gracias, Señor, muchas gracias por la prueba. Porque a través de la prueba podemos experimentar esa paz que tú nos das, esa completa paz. Señor, muchas gracias por esta promesa maravillosa. Tú guardarás en completa paz a todos aquellos que confían en ti de manera permanente, porque tú eres la fortaleza, tú eres nuestro gozo. Señor, te vamos a alabar y te vamos a bendecir en las buenas y en las malas. Sí, mi Dios, abrázanos fuerte, fuerte a todos, Señor, porque en los momentos que estamos pasando y los que vendrán, necesitamos de tu abrazo, de tu protección,
Tú eres nuestro refugio, Señor. Gracias por tu palabra. Necesitamos ese shalom en nuestro corazón. Señor, gracias por escuchar nuestras oraciones. Contéstanos según tu voluntad, Padre. Que nadie pueda renegar, ni sentirnos frustrados, ni decepcionados, si nos contestas de otra manera que nosotros no queremos. Tú eres Dios. Tú sabes lo que haces. Pues haz tu voluntad, Padre. Haz siempre tu voluntad. Y danos resignación para aceptar tu voluntad. Gracias por escucharnos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre y nuestro Dios. Vamos a confiar en ti. Hoy vamos a tomar la decisión de confiar plenamente en ti. Pase lo que nos pase. Suceda lo que nos suceda. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, hermanos, que el Señor me los bendiga ricamente a todos vosotros. Un shalom, hermanos, para todos ustedes. Un fuerte abrazo y ánimo en el Señor. Recuerden, el Señor va a guardar en completa paz tu vida, tu familia. No nos desesperemos, hermanos. Tranquilos. Recuerden, esa paz interna es la que necesitamos frente a los problemas que estamos enfrentando todos. Esa es la paz que necesitas. Cuando tú tienes paz interna en tu corazón, tienes el shalom, no te desesperas. No tienes confusión mental y tampoco tienes miedo. Mañana vamos a ver cómo podemos mantener esa paz. Que Dios me los bendiga. Sigamos orando unos por otros. Un fuerte abrazo, hermanas, amigos, para todos ustedes. Shalom. Bendiciones. Bendiciones, hermanas y hermanos. Bendiciones. Pues cansado estoy, mas tengo que seguir hasta que Cristo me llame al cielo. Oh sí, todo allí